noches para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Rojas Salazar, muchísimo gusto. Bienvenidos a este video de regímenes políticos democráticos. Para nuestra asignatura, la electiva CMD Democracia 10-21-794 para un minuto, el primer semestre del 2022. Primero vamos a hablar de régimen político democrático. Pero esto suena que derecha, izquierda, ya vamos a empezar aquí a pelear los uribistas, los petristas, los de izquierda, los de derecha, todos contra todos, pero no, tranquilos, esto no es tan complejo. Un régimen es la forma de gobierno o un conjunto de normas que pueden regir o pueden empezar a establecerse como un orden o como una normativa dentro de una sociedad, dentro de un grupo de personas, sea una nación, sea una ciudad, sea un país o incluso dentro del mismo hogar. Hay muchos hogares que son un régimen de dictadores. Cuidado ahí, papás, por favor. Muchas veces nos vamos a encontrar con todo tipo de régimen. Régimen democrático, régimen participativo, régimen dictatorial. Pero aquí nos vamos a enfocar en los regímenes políticos democráticos. Pero ¿a qué suena eso del régimen democrático? Porque es también un término el cual busca designar cierto grupo también que puede estar encaminado a ser gobernado de cierta manera del y para el pueblo. Es el gobierno que busca que siempre el pueblo pueda elegir, pueda ser escuchado todo momento. Y vamos a hablar y vamos a encontrar de pronto en el transcurso de este video algunos regímenes que se han dado en el transcurso de la historia de la humanidad, viendo posibles variables de análisis, como encontramos la libertad civil, los derechos, un estado de derecho y actores políticos que pueden ser personas individual pues, o un conjunto, un grupo de personas que pueden tomar decisiones o tener parte de las consecuencias o de los beneficios tras tomar una decisión. Dentro de ellas encontraríamos, por ejemplo, una comunidad política, autoridades, ya sea autoridades autónomas o fiduciarias, es decir, esta palabra fiduciario o fiduciario, que son aquellos que pueden controlar los bienes o los recursos en pro de ciertas personas y que la idea es que los beneficios queden a favor de estas mismas personas, no de las autoridades, sino de quienes son los recursos. Entrando un poco en materia, hablaremos de algunas distinciones que tenemos en ciertos regímenes, iniciando por el régimen político democrático versus la dictadura. Ya sabemos que podemos encontrar, por ejemplo, por aquí a Hitler, Pinochet, cierta cantidad de dictadores, y por este lado, presidentes elegidos. Presidentes buenos, como en su momento tantos que no, pues en este momento pues puede que Pepe el expresidente de Uruguay, que nos dio tantas, Pepe José Mojica, que nos dio tantas alegrías en el país uruguayo, pero pues que lastimosamente aquí en Colombia aún no encontraríamos sino solamente candidatos como lo pudo haber sido Gaitán, Galán, hombres de renombre que quizás en su momento no se les pudo dar una buena oportunidad para florecer y cambiar la historia de nuestro país. Bueno, pero no saliéndonos de este contexto, evaluándolos siempre vamos a encontrar grandes diferencias. El régimen democrático siempre va a permitir que las personas elijan a sus candidatos, es decir, que si a mí me parece que este me va a representar muy bien, yo puedo mediante sufragio, mediante el sufragio, mediante mi voto, decir que él sea mi presidente, que él sea mi candidato. Pero la dictadura son aquellos que deciden, ya sea por las armas o por la ilegalidad, tomarse el poder de alguna u otra manera. Hablamos de Hitler, hablemos de Pinochet, hablemos de Kim Jong-un en Corea del Norte, que quizás por sus dinastías y por sus descendencias han logrado tener ciertos puestos de poder. Lamentablemente, pues esta no es la mejor manera de gobernar. Llegando a un segundo paso, a una segunda distinción, encontramos el régimen político democrático directo de forma histórica versus la democracia representativa, el régimen político democrático representativo. La principal diferencia
en estos dos, la principal lucha que encontraremos en estos dos es la gradación. Suena como a graduación, como a los grados, como... No, tranquilos. La gradación hace referencia a los grados de poder. Estos grados de poder le van a permitir a las personas encontrar cierto tipo de poder, el cual les va a permitir influir o no en la toma de las decisiones que van a afectar la política del país. Eso es lo principal. Y diciendo que la democracia directa, tiene un mayor control que la democracia representativa por parte de la comunidad política. Es decir, que los actores tienden a estar más al pendiente de cada decisión que se tome. Como la democracia que vimos hace un par de semanas en nuestra asignatura, la cual podíamos ver que los políticos solían estar preparados, solían ser estudiosos, sabios, pero a pesar de eso, cada decisión, cada consecuencia que tenían que evaluar, tenían que ser llevada a un tribunal de personas para ser evaluadas. Seguimos con una tercera distinción entre la democracia directa y la democracia representativa, pero eidética o pura. ¿A qué se refiere eidética? Esos nombres son todos extravagantes. Pero significa que conserva o recuerda sus bases, sus ideales o sus inicios. Su principal diferencia está en cambios de gradación, igualmente que la anterior, pero una gradación más opuesta, por decirlo de alguna manera, ya que la directa, la democracia directa, suele tener mayor oposición en sus opiniones, y la democracia representativa aquí tiene diferencias en sus niveles de gradación. Es decir, que puede llegar a depender más que la otra en sentido de su comité político, de su comunidad política. Para ir cerrando y no hacer tan largo este video, quiero que cerremos con una pequeña frase de un periodista que nos dejó a colisión en La Voz de Galicia, el periodista Roberto Blanco Valdés, el cual nos dice: no hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Hay dictaduras que son siempre despreciables por violar la libertad y reducir a las personas a la condición de súbditos disciplinados, aplaudidores y obedientes. Y hay gentes y partidos a quienes la idolatría embota los sentidos hasta el punto de considerar a los dictadores los bondadosos padres de pueblos sometidos. Que Dios nos libre de las unas y los otros. Es más que claro lo que este periodista quería darnos a entender. No simplemente porque estemos pasando por un mal gobierno, por una mala situación, tengamos que doblegarnos. No significa que este es un llamado a la revolución, sino que es un llamado al pensar correctamente. Mientras nosotros como colombianos tengamos aún la posibilidad y el gran privilegio que no tienen muchas naciones de contar con una democracia participativa, debemos usar a conciencia nuestro derecho y nuestro deber al voto, escogiendo a aquel que siempre nos va a representar de la mejor manera, procurando un cambio para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestro barrio, e incluso si es en nuestra casa, procurar que todo sea una democracia, que todos tengamos derecho a ser oídos. No siendo más, agradezco muchísimo esta oportunidad. Desearía que me pudiera extender mucho más, pero me preocupa el tiempo de evaluación. Me encantan las actividades de democracia, y no siendo más, espero que tengan un excelente resto de día. Que estén muy bien.